Vamos a iniciar este Mastermind número 4. Estamos en la cuarta sesión. Vamos a estudiar hoy el tercer hábito. Ya hemos estudiado los dos primeros, sea proactivo y empiece con un fin en mente. Hoy vamos a estudiar establezca primero lo primero. En el día 1 analizamos qué es un equipo Mastermind, analizamos acerca de paradigmas y principios, vimos también la ética de la personalidad versus la ética del carácter, hablamos de la escala de la madurez, de la dependencia, de la independencia, de la interdependencia. Recuerden que si se perdieron alguna de las sesiones del Mastermind, vamos a dejar toda la información en el canal en YouTube para que puedan ir y ver las sesiones anteriores, como esta, por ejemplo. En el día número 2 vimos el hábito de ser proactivo. Vimos la diferencia entre un modelo reactivo y un modelo proactivo. Hablamos del círculo de la preocupación, de muchas cosas que no está en control nuestro y de nuestro círculo de la influencia, que es desde donde podemos tomar las decisiones y enfocar nuestros pensamientos. Hablamos del ser, hacer y tener también. El día número 3 empiece con el fin en mente. Hablamos acerca de un enunciado de misión personal. Hablamos acerca de ese gran objetivo principal que tenemos nosotros y todo nuestro conjunto de principios y de valores con el cual tomamos todas las decisiones. Eso lo hablamos ayer. Hablamos de un centro de principios. Estuvimos hablando de algunos ejemplos de cómo en determinadas ocasiones las decisiones que tomamos dependen es de desde qué punto las tomamos, de qué es importante para nosotros, qué es lo que consideramos como lo más valioso. También hablamos acerca de visualización y afirmaciones. Entonces, hicimos algunos ejemplos y algunas recomendaciones de cómo visualizar y de cómo hacer afirmaciones, cómo nosotros podemos dirigir con nuestra voluntad los pensamientos. Y hoy vamos a hablar acerca de este tercer hábito que se llama establezca primero lo primero. Sofía dice que no puede escuchar. ¿Ustedes me logran escuchar, chicos? A ver, alguien que habilite el micrófono y me diga si me escucha. Sí, yo te escucho, Carlitos. Ah, ok. Sofía, entonces Fuerte y claro, Carlitos. debe ser algo que pasa contigo, Sofía, porque todo el resto no se escucha. ¿Listo? Entonces, entramos al tercer hábito. Establezca primero lo primero. Muy seguramente se me escaparon algunas cosas. Traté de sacar lo más potente para los mastermind, pero les recomiendo que estudien el libro, porque el libro tiene muchísimo análisis de esta información, tiene razonamientos muy profundos de cómo funcionan estos principios. Así que el hecho de estudiar en el mastermind, obviamente, no quiere decir que no vamos a estudiar el libro, ¿vale? ¿Qué puede hacer usted? Y el libro inicia con esta pregunta, este capítulo. ¿Qué puede hacer usted que no esté haciendo ahora y que si lo hiciera regularmente representaría una tremenda diferencia en su vida personal, en su vida profesional o en su empresa o incluso en otras áreas de su vida? Repito la pregunta para poderla analizar y que todos la pensemos. ¿Qué puede hacer usted que no esté haciendo ahora? O sea, ¿qué podría estar haciendo que si lo hiciera regularmente representaría una tremenda diferencia en su vida personal, en su vida profesional o en su empresa? Entonces, este tercer hábito nos lleva a reflexionar acerca de cómo nosotros empleamos nuestro tiempo, de a qué cosas le damos prioridad y cómo lo organizamos de acuerdo con nuestro sistema de valores, de acuerdo con lo que decidimos que es lo prioritario. Y acá, este autor nos lleva a una parte que me parece supremamente interesante.
y ya vamos a analizar, pero antes quiero que nos vayamos a el libro porque en ese libro hay una parte demasiado poderosa que nos va a ayudar muchísimo para poder entender esta parte. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta parte? Pero espérate. Espérame un segundo. Luz Mari, listo, Luz Mari, pero espérame, acomodo la parte que te voy a dar para que me ayudes. Espérame, lo atraso, que es en la página 80. ¿Cómo estás, Luz Mari? Si quieres, ve hablándome a ver si se te escucha fuerte y claro. Habilita tu micrófono, Luz. Dale. Ahora sí. Listo, sí, ya te escucho. Ok, Ok, vale. listo, ponle cuidado. Ay, mentiras, espérate que me devolví muchísimo. ¿Cómo estás, Luz? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Este capítulo que estamos estudiando es demasiado potente. Sí, Mira, tiene mira, mucha mira. información Acá, demasiado. dale acá donde dice la persona de éxito. Adelante, Luz. Ok. La persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasa no les gusta hacer. Observó, no necesariamente le gusta hacerlas, pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos. Esa subordinación requiere un propósito, una misión, un claro sentido de dirección y valor establecido por el segundo hábito. Un ardiente sí interior que hace posible decir no a otras cosas. También requiere voluntad independiente, el poder de hacer algo cuando uno no quiere hacerlo y depender de los valores y no del impulso o deseo del momento. Es el poder de actuar con integridad respecto de la primera creación proactiva. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Vale? Mira lo interesante de esto. Acá, la pregunta que nos hicimos fue, ¿qué deberíamos estar haciendo que si lo hiciéramos regularmente va a representar una tremenda diferencia? Seguramente todos tenemos algo que deberíamos estar haciendo que nos podría generar un gran resultado. Y acá dice el autor que la persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. O sea que normalmente las cosas incómodas y las cosas que de alguna forma nos sacan de nuestra zona de confort son las que nos podrían potenciar muchísimo más. Digamos, en mi caso y sé que en el de muchos es aprender algo nuevo. Muchas veces sabemos que hay información que nos podría llevar a un siguiente nivel, pero requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere como un deseo fuerte. Dice el autor, continúa diciendo, pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos. Quiere decir que eso que es incómodo de hacer, las personas de éxito, sus fuertes propósitos son más fuertes. Dice que su disgusto está subordinado. O sea, que sus fuertes propósitos son las que hacen que haga eso que a los fracasados no les gusta hacer. Continúa diciendo el autor, esa subordinación requiere un propósito, una misión, un claro sentido de dirección y valor establecido por el segundo hábito. Un ardiente sí interior que hace posible decir no a otras cosas. Pregúntate de pronto a qué le has dicho no, que sabes que te puede enviar a otro nivel. Y dice, también requiere
voluntad independiente, el poder de hacer algo cuando uno no quiere hacerlo y depender de los valores y no del impulso o deseo del momento. Es el poder de actuar con integridad respecto de la primera creación proactiva. Entonces, uno acá dice, ok, perfecto, hay que hacer cosas, hay que enfocar mi energía y mi tiempo en las cosas que son muy importantes para mí. Pero, ¿cómo hacerlo? El autor habla acerca de este cuadrante y creo que ya en alguna oportunidad algunos de pronto lo han visto. Y es un cuadrante que se llama la matriz de la administración del tiempo. Y básicamente dice que hay 4 tipos de actividades que de acuerdo con su grado urgente o importante, nosotros deberíamos enfocar o no enfocar nuestra energía a hacer actividades de estos cuadrantes. La primera es la importante y la urgente. ¿Quién se acuerda qué son las cosas importantes y urgentes? ¿Quién me da ejemplos de cosas que puedan encajar como importantes y urgentes de pronto de su vida cotidiana? Quizá, no sé, pagar recibos, pensamientos acerca de problemas inmediatos, urgentes. ¿Quién nos quiere ayudar con ejemplos de esto? Pueden escribir en el chat también. Entregar informes del trabajo, dice Brigitte. Ok. ¿Qué dice Fabián Zambrano? Dale, habilita el audio. Bueno, Carlito, yo pienso que de pronto obligaciones financieras, de pronto son urgentes e importantes, pagos de tarjeta de crédito, arriendo, ¿sí? De todas maneras, digamos, en este momento, bajo el empleo, también es, digamos, hay crisis frente al pensamiento, el saber que no va a llegar, digamos, un ingreso, dependiendo del contrato que se haya establecido, y eso se convierte en algo urgente, porque sabemos que las necesidades no paran, los gastos fijos no paran, entonces es como eso, lo pongo por ese lado. Excelente, Fabián. Creo que no lo pudiste ejemplificar mejor. Muchas gracias. Sigue la siguiente escala, que son las cosas urgentes, pero no importantes. Por ejemplo, que suene el celular. Por ejemplo, hablar o enviar correos o hacer cierto tipo de actividades que pueden ser urgentes, como el empleo, por ejemplo, lo que dices, o no sé, actividades sociales. Puede ser ir a fiestas o un matrimonio o cosas que según nuestra escala de valores puede ser urgente y no importante. Las cosas no urgentes y no importantes normalmente son perdedoras de tiempo, mirar realities, por ejemplo, mirar televisión, actividades de pronto que les guste pero que no tengan ningún objetivo detrás. Esas, pues, dice el autor que necesitamos eliminarlas. ¿Por qué? Porque las personas que son altamente efectivas, nos dice Stephen Covey, que están fijadas en el cuadrante 2. Y vamos a analizar qué nos recomienda Stephen justamente para poder enfocar nuestros esfuerzos en el cuadrante 2. ¿Quién me quiere ayudar con esta lectura? Por favor, por favor. Dale, Angie. Dale. Ok. Dale desde acá, desde donde dice cómo puede verse. Listo. ¿Cómo puede verse? Los dos factores que definen una actividad son urgente e importante. Urgente significa que se necesita una atención inmediata, ahora. Las cosas urgentes actúan sobre nosotros. El timbre de teléfono es urgente. La mayoría de las personas no soportan ni siquiera el pensamiento de dejar que suene. Uno puede pasar horas preparando materiales, vestirse y trasladarse a la oficina de alguien para examinar una cuestión determinada, pero si mientras estamos allí suena el teléfono, tendrá preferencia sobre nuestra visita personal. Cuando es uno quien llama, por lo general no nos contestan. Voy a colgar y le llamo en 15 minutos.
pero son esas mismas personas que por teléfono nos atienden de inmediato las que pueden dejarnos esperando en una oficina, por lo menos durante ese mismo lapso mientras terminan una conversación telefónica con algún otro. Las materias urgentes son por lo general muy visibles, nos presionan, reclaman acción, a menudo complacen a otros, por lo general las tenemos ante nuestras propias narices y suelen ser agradables, fáciles, divertidas, pero con la misma frecuencia carecen de importancia. Chun, chun. Acá. La importancia, por otra parte, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, realiza una aportación a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestras metas de alta prioridad. Ante las materias urgentes, reaccionamos, las cuestiones importantes que no son urgentes requieren más iniciativa, más proactividad. Tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad para hacer que las cosas ocurran. Si no practicamos el segundo hábito, si no tenemos una idea clara de lo que es importante, de los resultados que deseamos obtener en nuestras vidas, con facilidad nos veremos desviados hacia la respuesta ante lo urgente. Examinemos por un momento los 4 cuadrantes de la matriz de la administración del tiempo. El cuadrante 1 es urgente e importante, tiene que ver con resultados significativos que reclaman acción inmediata. A las actividades del cuadrante 1 por lo general los denominamos crisis o problemas. Todos experimentamos en nuestras vidas algunas actividades del cuadrante 1, pero el cuadrante 1 agota y consume a muchas personas. Son administradores de crisis, personas orientadas hacia los problemas, productores que trabajan al borde de los plazos. Mientras uno se centra en el cuadrante 1, este crece cada vez más hasta que nos domina. Es como el oleaje, llega un gran problema, nos golpea y nos deja tendidos y confusos. Uno lucha, se pone de pie y lo único que consigue es quedar frente a otro problema que vuelve a golpearlo y dejarlo tendido. Algunas personas son literalmente acribilladas por los problemas todo el día y cada día. El único alivio que tienen consiste en huir hacia las actividades no importantes ni urgentes del cuadrante 4. De modo que en su matriz total, el 90% del tiempo está en el cuadrante 1 y la mayor parte del restante 10% en el cuadrante 4. A los cuadrantes 2 y 3 solo les presta una atención mínima. Así es como viven las personas que administran su vida sobre la base de la crisis. Hay otras personas que dedican mucho tiempo al cuadrante 3, urgente pero no importante, pensando que están en el cuadrante 1. Continúan reaccionando ante las cosas urgentes suponiendo que también son importantes, pero la realidad es que la urgencia de esas cuestiones se basa a menudo en las prioridades y expectativas de los otros. Angie, para un Dime. segundito. Es que acabaste de leer una de las cosas más Ujú, importantes de este capítulo. sí. Y es esto, que a menudo las cosas que son urgentes se basan en las prioridades de otras Ujú, personas. sí, Entonces, creo que ahí tenemos que reflexionar, ¿no? El autor bastante. ya ahorita nos va a dar muchas herramientas para poderlo hacer y tomar decisiones. Tranquilos, tranquilos. No hay que impacientarnos. Continúa, Angiecita, por favor. Listo, dice, las personas que dedican su tiempo casi exclusivamente a los cuadrantes 3 y 4 llevan vidas básicamente irresponsables. Las personas efectivas permanecen fuera de los cuadrantes 3 y 4 porque, urgentes o no, no son importantes. También reducen el cuadrante 1, pasando más tiempo en el cuadrante 2. El cuadrante 2 es el corazón de la administración personal efectiva. Trata de las cosas que no son urgentes, pero sí importantes. Por ejemplo, construir relaciones, redactar en un enunciado de la misión personal, la planificación de largo alcance, la ejercitación, el mantenimiento preventivo, la preparación, todas esas cosas que sabemos que hay que hacer, pero que solemos eludir porque no son urgentes. Angie, pregunta. Hacer afirmaciones y hacer ejercicios de visualización dentro de estos cuadrantes, ¿en dónde llegaría a estar? Sin duda en el cuadrante 2. Ok. Ok. ¿Por qué?
Porque son actividades que son importantes para nuestro desarrollo personal y profesional. O sea, eso ayuda primero como a establecer lo que queremos, visualizarlo y trabajarlo para que así sea. O sea, la visualización es muy importante porque tú estás creando en tu mente algo que vas a llegar a lograr físicamente. Entonces, pues es supremamente importante. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, como no es urgente, pues no se tiene pronto en cuenta lo necesario y lo que debería ser. Ok, ok. Básicamente dice el autor que hacer cosas urgentes, en general, hacer estas cosas urgentes, es porque vivimos según las expectativas de otras personas. Ujú. Entonces, él obviamente nos está llevando es a hacer la creación de ese enunciado de misión principal, que es de la que está hablando. Bueno, acá ya terminó esta parte con esto que queríamos compartir. Entonces, ¿qué otras cosas ustedes creen que deberían estar dentro de las cosas importantes? Acordémonos que tenemos varias áreas en nuestra vida. Lo que es importante en el sentido intelectual, de pronto, a nivel espiritual, no es lo mismo. O sea, ¿qué cosas ustedes consideran que es importante? Pueden ir levantando la mano. ¿Ustedes creen que debería estar en ese segundo cuadrante, según su escala de valores? Por ejemplo, no sé, orar. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dice usted, Fabián Zambrano? Para mí sí, para mí es muy importante y lo tengo prácticamente las prioridades del día es la primera. Pienso que es la manera con la que comienzo un día conectado con el Creador y comienzo un día lleno de expectativas muy poderosas y muy profundas para elevarme en ese sentido también en mi parte mental, emocional y pues física. Ok, bueno, yo voy a hacer una pregunta. A ver, preguntémosle a Juan Pachón. Hacer una lista y planificar la semana, ¿dónde encajaría acá? ¿Qué dice Juan? ¿Puedes habilitar tu micrófono, Juan? Juan Pablo Pachón. Disculpen, Ahí ya estás. tengo problemas con la red y estoy oye, tuve problemas con la red todo el día y no he podido escuchar bien, me escucho entrecortado. Ok, bueno. ¿Me escuchan los demás? ¿Se escucha bien, chicos, o se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, Carlitos? Ok, Sí, se escucha bien. bueno, perfecto. ¿Quién me quiere responder entonces? Planificar la semana. Luz Mari dice que también me escucha entrecortado. Bueno, de pronto es el internet, chicos. Miguel iba a decir algo. Angie, ¿qué dices tú? Planificar la semana, ¿dónde llegaría a encajar? Planificar la semana en el cuadrante 2. En el cuadrante 2. Ok, De hecho, perfecto. curiosamente, eso exactamente dice anoche. Perfecto. Bueno, acá hay otra ley que el autor menciona también y tiene que ver con la ley de Pareto. ¿Se acuerdan de esa ley de Pareto? ¿Quién nos quiere compartir cómo funciona? De pronto, a ver, ¿quién nos quiere compartir? Levante la mano. ¿Cómo funciona la ley de Pareto? Porque tiene mucho que ver con eso. Dale, Carol, adelante. Hola chicos, buenas noches para todos. Bueno, la ley de Pareto o la ley 80-20, lo que significa es que debemos hacer el 20% de las cosas que nos generan el 80% de resultados. Ok, por ejemplo, en lo que tú haces, ¿qué actividades has identificado como el 20%, Carol? En lo que yo hago, estar todo el tiempo conociendo personas y ayudando personas. Ok, perfecto. Conocer y ayudar personas hace parte del 20% que produce el De lo que yo 80%. hago, sí. Ok, espectacular. Listo. Esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente si yo sé, por ejemplo, que la lectura o que hacer los cursos o que crear contenidos o no sé, cualquier otro tipo de negocios
es lo que más me produce resultado, pues obviamente yo tengo que estar ahí, con la lupa puesta en esas actividades. El autor ya nos va a dar un montón de herramientas para eso, pero antes nos va a hacer una sugerencia y es cómo decir no, cómo poder de alguna forma, pues como que ajuiciarse y poder concentrarse en lo que escribe y en lo que dice. ¿Quién quiere leer? Carol, ¿quieres leer? Tienes la mano arriba. Dale, si quieres habilita el micrófono y me ayudas a leer esta parte. Ok. Lo que se supone decir no. En un principio, solo se puede obtener tiempo para el cuadrante 2 en los cuadrantes 3 y 4. No se pueden ignorar las actividades urgentes e importantes del cuadrante 1, aunque este se reducirá cada vez más a medida que se dedique más tiempo a la prevención y preparación en el cuadrante 2. Pero el tiempo inicial para este cuadrante tiene que provenir de los cuadrantes 3 y 4. Para trabajar con el cuadrante 2 hay que ser proactivo porque los cuadrantes 1 y 3 trabajan sobre 1. Para decirles sí a las prioridades importantes del cuadrante 2 hay que aprender a decirles no a otras actividades, algunas de ellas en apariencia urgentes. Hace algún tiempo, mi esposa fue invitada a asumir la presidencia de una comisión dedicada a una tarea comunitaria. Estaba trabajando en cosas verdaderamente importantes y en realidad no deseaba ponerse al frente de esa misión, pero se sintió presionada y finalmente aceptó la responsabilidad. Entonces llamó a una de sus amigas para pedirle colaboración también a ella. La amiga escuchó durante un lapso prolongado y después le dijo: Sandra, parece un proyecto maravilloso, algo que realmente vale la pena emprender. Aprecio mucho que me invites a participar, me siento halagada. Por distintas razones no deseo participar, pero quiero que sepas cuánto aprecio tu invitación. Sandra esperaba cualquier cosa menos un atento no. Se volvió hacia mí suspirando. Preferiría haber contestado del mismo modo. No quiero decir que no se debe participar en proyectos significativos de servicio. Estas cosas son cosas importantes, pero es preciso decidir cuáles son las prioridades más altas y tener el valor de decir no a otras cosas con buena educación, sonriendo y sin dar excusas. Y para hacerlo hay que tener un sí más grande ardiendo adentro. A menudo, me perdí. Acá. A menudo lo bueno es enemigo de lo mejor. Tengamos presente que uno siempre le está diciendo no a algo. Si no lo dice a lo aparente y urgente, probablemente se le está diciendo a cosas más fundamentales y altamente importantes. Incluso cuando lo urgente es bueno, lo bueno, si lo permitimos, puede estar apartándonos de lo que para nosotros es mejor, de nuestra contribución singular. Cuando yo era director de relaciones universitarias en una gran universidad, contraté como empleado a un escritor inteligente, proactivo, creador. Cierta vez, después de unos meses, fui a su oficina y le pedí que trabajara con algunas cuestiones urgentes que estaban presionándome. Él me dijo: Steven, haré lo que quieres que haga, pero permíteme hacerte conocer mi situación. Me llevó hacia su tablero donde había anotado más de 2 docenas de proyectos con los que estaba trabajando, junto con criterios de ejecución y fechas tope que antes había discutido a fondo. Era una persona muy disciplinada. Esa era la razón principal por la cual había recurrido a él. Si quieres que te hagan algo, encárgaselo a una persona ocupada. El hombre continuó: Steven, para hacer cosas bien, las tareas que quieres que hagan necesitaré varios días. ¿Cuáles de estos proyectos preferiría que demore o cancele para satisfacer tu demanda?
No quise asumir esa responsabilidad, no quise meter un palo en la rueda de una de las personas más productivas del equipo, solo porque en aquella época yo me encontrara administrando por una crisis. Las tareas que yo quería que se hicieran eran urgentes, pero no importantes, de modo que encontré otro administrador y le encargué el trabajo a él. Cotidianamente decimos sí o no a ciertas cosas, por lo general muchas veces al día. Un centro de principios correctos y objetivo en nuestra misión personal nos otorgan sabiduría para emitir juicios con efectividad en esos casos. Al trabajar con diferentes grupos, les digo que la esencia de la administración efectiva del tiempo y la vida consiste en organizar y ejecutar prioridades equilibradas. Después formulo esta pregunta en el caso de que les falle una de estas tres áreas. ¿Cuál sería? Primero, la ineptitud para establecer prioridades. Segundo, la incapacidad o la falta de deseo de organizar esas prioridades. Tercero, la falta de disciplina para la ejecución, para atenerse a las prioridades y la organización. La mayor parte de las personas dicen que lo que principalmente les falta es disciplina. Pensándolo con más profundidad, creo que ese no es el caso. El problema básico consiste en que las prioridades no han arraigado en sus corazones y sus mentes, no han internalizado verdaderamente el segundo hábito. Katica, vuelve a leer esa parte, porfa. Ok, la mayor parte de las personas dicen que lo que principalmente les falta es disciplina. Pensándolo con más profundidad, creo que ese no es el caso. El problema básico consiste en que las prioridades no han arraigado en sus corazones ni en sus mentes. No han internalizado verdaderamente el segundo hábito. Muchas personas reconocen el valor que tienen en sus vidas las actividades de cuadrante 2, ya las identifican como tales o no, e intentan dar prioridad a esas actividades e integrarlas en sus vidas recurriendo solo a la autodisciplina, pero sin un centro de principios y un enunciado de la misión personal. Carecen de los cimientos necesarios para sostener sus esfuerzos. Están trabajando sobre las hojas, sobre las actitudes y las conductas de la disciplina sin siquiera pensar en examinar las raíces, los paradigmas básicos de los que fluyen sus actitudes y conductas naturales. Tremendo. Concentrarse en el cuadrante 2 es un paradigma que surge de un centro de principios. Si no está centrado en el cónyuge, en el dinero, si uno está centrado en el cónyuge, en el dinero, en los amigos, en el placer o en cualquier otro factor extrínseco, continuamente se verá devuelto a los cuadrantes 1 y 3, reaccionando a esas fuerzas exteriores en las que está centrada su vida. Incluso cuando se centre en sí mismo, terminará reaccionando al impulso del momento en los cuadrantes 1 y 3. La voluntad independiente no puede por sí sola disciplinarnos efectivamente en oposición a nuestro centro. Una máxima de los arquitectos dice que la forma sigue a la función. De modo análogo, la administración sigue al liderazgo. El modo en que uno pasa el tiempo es la consecuencia del modo en que uno ve su propio tiempo y sus propias prioridades. El modo en que uno pasa el tiempo es la consecuencia del modo en que uno ve su propio tiempo y sus propias prioridades. Si nuestras prioridades surgen de un centro de principios y de una misión personal, si están profundamente arraigadas en nuestro corazón y nuestra mente, el cuadrante 2 aparecerá como un lugar natural estimulante para invertir tiempo. ¿Dónde voy, Carlitos? Qué pena. Acá. Ya. Es casi imposible decir no a la popularidad del cuadrante 3 o al placer de huir al cuadrante 4 cuando no se tiene un sí más grande ardiendo adentro.
Solo cuando nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestro programa y tenemos imaginación y conciencia moral para crear un programa nuevo y singular centrado en principios al que se le puede decir sí, solo antes tendremos una fuerza de voluntad independiente que nos permita decirle no con una sonrisa auténtica a lo que carece de importancia. Muchas gracias, Katica. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, yo no sé ustedes, pero después de analizar esto, uno entiende muchas cosas, ¿no? Y puede comprender mucho más también a los demás. No solo se comprende uno más, sino comprende más a los demás. Me llamaba poderosamente la atención cuando el autor dice que la mayoría de las personas, acá mismo, miren esto tan interesante, la mayor parte de las personas dicen que lo que principalmente les falla es disciplina. Hoy yo hice una encuesta para conocer mucho más acerca de las áreas en las que quieren mejorar las personas y yo creo que un porcentaje gigante escribió disciplina, 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 me falta disciplina, disciplina. Dice el autor, pensándolo con más profundidad, creo que ese no es el caso. El problema básico consiste en que las prioridades no han arraigado en sus corazones y sus mentes. No han internalizado verdaderamente el segundo hábito. Y acá lo complementa. Acá dice algo tremendo. Dice, es casi imposible decir no a la popularidad del cuadrante 3, que es hacer cosas urgentes y no importantes, o al placer de ir al cuadrante 4, cuando no se tiene un sí más grande ardiendo adentro. Solo cuando nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestro programa y tenemos imaginación y conciencia moral para crear un programa nuevo y singular centrado en principios al que se le puede decir sí, solo entonces tendremos una fuerza de voluntad independiente que nos permita decirle no con una sonrisa auténtica a lo que carece de importancia. O sea, recordemos el nombre del capítulo, establecer primero lo primero. Y si el autor es muy reiterativo, nos dice que si no tenemos un claro objetivo, una clara declaración de objetivo primordial, de misión personal, pues vamos a estar ocupando el tiempo en muchas actividades que poco o nada van a sumar hacia eso. Entonces, acá obviamente tenemos que reflexionar acerca de a qué cosas tendríamos que decirle no. Y este es un ejercicio muy personal porque obviamente pues no todos le tienen que decir no a las mismas cosas. ¿Cuáles son las fugas del tiempo? En donde es un tiempo totalmente improductivo. Creo que eso es una pregunta muy, muy potente y muy poderosa. Y vamos a entrar a una parte que es una parte creativa, es una parte que nos exige el uso de la imaginación y tiene que ver con crear un plan de trabajo semanal. El autor recomienda hacer una serie de actividades semanalmente y enfocarnos en los diferentes roles que tenemos. Todos los que estamos acá tenemos un rol de hijo, tenemos un rol, a veces algunos tienen hijos, entonces tienen un rol de padre también, tiene un rol de novio, de esposo, de esposa, tiene un rol de emprendedor o de empresario, tiene un rol de amigo. Entonces, él nos sugiere escribir y le sugiero en este mismo momento, si puede, que escriba los diferentes roles que para usted considera importantes y obviamente en la escala de principios que según vimos al comienzo del libro son los que deben conducir nuestra vida, que está basado totalmente en nuestras convicciones humanas profundas. Entonces, Fabián ahorita hablaba acerca de la espiritualidad. Entonces, el autor nos pide poder proyectar 2 metas a la semana con cada uno de estos roles. Él dice que los beneficios de hacer esto son increíbles porque se goza de paz, de mucha tranquilidad,
la creatividad y estas cosas que nosotros hablamos acá atrás, estas cosas urgentes, básicamente se disipan porque usted ya está enfocado en el cuadrante 2. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo bien interesante porque es una hoja de ruta, es como un plan de trabajo para poder estar tranquilo, para poder estar en control y para poder estar de alguna forma acercándose a sus objetivos más importantes. Entonces, bueno, yo creo que esto es un ejercicio chévere, me gustaría escucharlos. ¿Qué tipo de hábitos ustedes consideran que hay que definitivamente desechar como perdedera de tiempo, como el cuadrante 4? ¿Qué hábito, al menos un hábito del cuadrante 1, un hábito del cuadrante 2 puede ser un hábito del cuadrante 3 y un hábito del cuadrante 4? ¿Quién nos quiere compartir alguno de los hábitos, cualquiera, para hacer una lluvia de ideas bien chévere y que todos podamos de pronto identificar hábitos que de pronto no se nos habían ocurrido? En cuanto a lo urgente y lo importante, por ejemplo, ¿qué hábito del cuadrante 2 podría de alguna forma impactar las crisis financieras? Que es uno de los temas que más hemos hablado últimamente. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué hábito del cuadrante 2 cree que puede llegar a ayudar a que no se vuelva algo urgente e importante? A ver, ¿quién nos quiere compartir? Dale, Juan. Pues ya. Un hábito del cuadrante 2 que nos ayude a no sufrir las crisis para que no pasen en el cuadrante 1, ¿sí? Sí. Vale, entonces en ese caso el tema de mejorar habilidades es supremamente importante porque entre más habilidades tengamos, más herramientas tenemos para afrontar crisis financieras y no dejarlas pasar al primer cuadrante. Ok, excelente. O sea, invertir en la mejora de habilidades. ¿De pronto hay alguna que estés trabajando que nos quieras compartir? Sí, en este momento pues he estado trabajando, de hecho, en bastantes habilidades, en temas de manejo, sobre todo de manejo de fuentes online que no necesiten tu presencia para poder estar allí, para poder hacer dinero. Esas son las que más he estado trabajando últimamente en habilidades de tipo informático, por decirlo de Ok, alguna yo manera. creo que hartos de acá estamos en eso, ¿no? Espectacular. Imagínate lo sabio que estás diciendo. Trabajar en mejorar mis habilidades para generar ingresos que no dependan únicamente de mí me prevé a no tener crisis financieras. Excelente. Un ejemplo bastante práctico. Muchas gracias, Juan. ¿Quién Vale. más nos quiere compartir qué hábito del cuadrante 2 de las cosas importantes que no son urgentes creen que pueden evitar muchas cosas que son comunes en el cuadrante 1? ¿Quién nos quiere compartir? De pronto algo relacionado con la salud. Yo creo que la dieta tiene mucho que ver. Si nosotros nos ponemos a pensar, lo que comemos es importante. Y muchas veces personas enfrentan graves problemas de salud porque desatienden totalmente su alimentación o no le prestan la importancia debida a eso. De pronto no comen suficientes frutas, verduras, o de pronto saben que no consumen, no sé, suficiente omega 3 y llega un momento en donde empieza a tener complicaciones en algo. Muchas enfermedades aparecen por la falta de ejercicio también. Entonces, las personas normalmente cuando están en crisis en eso, es que de alguna forma pues se dan cuenta que fue una cuestión de hábitos, de prestarle importancia, de prestarle atención. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre a ustedes acá en este cuadrante 2? ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Qué cosa consideran que ayuda a prevenir tantas de las cosas que se ven en el cuadrante 1? Dale, Angie. Yo creería que actividad física también, o sea, eso va como de la mano con una buena alimentación.
Porque si tú tienes una buena actividad física, también previene ciertas enfermedades que se podrían volver urgentes si no se previene. Total, total, así es. Una de las cosas, por ejemplo, más potentes que nosotros tenemos que hacer es crear relaciones con personas que sabemos que nos pueden de alguna forma impulsar en nuestros proyectos. Esa es una habilidad o eso es mejor una actividad del cuadrante 2 que es importante según la escala de valores que tenemos obviamente. ¿Por qué? Porque genera mucho impacto, genera un impacto muy grande y tiene que ver con esta ley. Acuérdense que esas dos tienen mucho que ver y generalmente son actividades muy similares. Entonces, el hecho de estar creando relaciones con personas que impulsen nuestros negocios, que nos pueden aportar conocimiento, que nos pueden aportar algún tipo de ayuda específica, debe ser algo intencional. No debe ser algo que simplemente me pasó, sino es algo que debemos intencionar. Por eso es muy recomendable que ustedes empiecen a investigar en sitios en donde estén esas personas, sitios en internet o no sé, de pronto esas personas tienen información y esas personas enseñan. Entonces, tomar ese tipo de mentorías también es clave y eso es importante. ¿Qué otra actividad consideran ustedes que es clave? Por ejemplo, ayer hablamos, bueno, dale Fabi. Bueno, Carlitos, qué pena interrumpirte, Dale, dale. pero pues estaba pensando en algo y pues lo he venido trabajando y es desarrollar la fe, ¿sí? Es como ejercitar la fe. Es como decía hace poco una persona que escuché, decía, es ir al futuro de lo que queremos y venir a trabajar en el presente. ¿A qué nos lleva esto? A tener paz, a tener tranquilidad, a tener esperanza en lo que viene, ¿sí? Sobre todo que nos llenemos de esas convicciones también para que no estemos como trabajando en el afán de que del día a día, también a veces por querer hacer más hacemos menos y muchas veces de pronto nos ocupamos en tantas cosas que no tenemos algo claro. La fe lo que nos va a llevar es a un futuro inmediato, un futuro en nuestra mente, como tú nos enseñabas ayer, pero que nos trae un presente el cual podemos trabajar y eso nos va a llevar a potencializar también nuestra parte espiritual, que es estar tranquilos y tener paz y esperanza en lo que queremos. Total, hermano. Estoy más que de acuerdo contigo. Creo que poder conectarnos con nuestra fe y con nuestro ser es lo más importante. Para mí también es lo más importante. Porque de alguna forma, cuando nosotros sentimos que estamos en ese cuadrante uno, solucionando tantas cosas o con ciertas presiones de todo tipo, externas, mucho ruido, creo que lo único que puede dramáticamente alterar el estado de conciencia es orar, es la fe y es como ese respeto y como esa creencia fuerte en que hay algo que me puede ayudar y que quiere también lo que yo quiero y que cree en mi sueño, que me lo dio además. Entonces, creo que la actividad más importante que tenemos que hacer es ejercitar nuestra fe. A mí, la verdad, estos temas de la fe, como ustedes saben, bueno, muchos de ustedes de pronto no saben, yo crecí con un entorno un poco religioso y no tan espiritual. Entonces, habían muchas creencias que eran impuestas sin entendimiento. Yo siempre las cuestioné y cuando empecé a crecer, de alguna forma asociaba la fe con ese tipo de dogmas. Entonces, para mí no era algo interesante o algo que yo pudiera aplicar en mi vida. O sea, me parecía como que no encajaba conmigo porque no le veía razonamiento. Y cuando empecé a estudiar, empecé a leer libros, para los que sean más curiosos, libros que se escribieron hace más o menos 100 años. Obviamente no empecé por la Biblia porque digamos que no creía mucho. Entonces empecé a leer libros del nuevo pensamiento, autores como Napoleón Hill, autores como Thomas Troward, autores que explicaban la fe desde un razonamiento y desde un punto de vista diferente. Y de alguna forma empecé a aplicar cosas que estaba aprendiendo, como hacer visualización, como hacer afirmaciones, y me di cuenta que eso de alguna forma tenía que ver con mi fe.
porque eran ejercicios que, digamos que yo había escuchado que funcionaban, pero me parecían demasiado simples para que me funcionaran. O me parecía que de alguna forma, no sé, o sea, me parecía como algo no tan lógico. Pero empecé a hacer estos ejercicios por fe. Uno de los libros más increíbles, chicos, y de verdad que se los recomiendo, tienen que leerlo. Es un libro que se llama La ciencia de hacerse rico de Wallace de Wattles. Y ese tipo explica habla de la fe, pero habla de la gratitud de una forma tan increíble que cuando yo empecé a practicar este tipo de ejercicios realmente era por fe, porque de alguna forma sentía o sentí que lo que yo había planeado, que había visualizado, no era justo como lo planeaba, o mis planes organizados como que se estaban viendo alterados. Entonces, de alguna forma, al hacer este tipo de ejercicios, al orar, al empezar a visualizar y empezar a hacer estas cosas por fe, yo dije, fue pucha, o sea, empecé a ver otro tipo de realidad, empecé a ver cosas que estaban ahí, pero que no las podía percibir. Y empecé de alguna forma a sentir que yo podía estar en control y que era mejor de lo que esperaba. O sea, que esas cosas que aparentemente no habían sucedido, era mejor que no sucedieran porque habían cosas maravillosas, increíbles, que si tenía más paciencia, las podía entender. Entonces, yo siento que esto a todos nos ha sucedido en algún punto y las personas que en este momento estemos ahí, acá, en este punto del cuadrante 1, que es donde más presión hay, en donde hay mucha presión, yo me atrevo a decir, y yo creo que muchos de ustedes comparten ese punto, que lo que nos ayuda a volver a nuestro centro es tener como esa creencia y esa fe justo ahí en donde está. O sea, donde debe estar, que es como una prioridad. Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia. eh, digamos que no les di como tantos detalles porque me gustaría escucharlos también. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen experiencias en cuanto a la fe y en cuanto a cómo la vida puede cambiar, cómo aparentemente algo malo o algo que esté sucediendo muy negativo puede a la larga terminar siendo algo muy positivo. No sé si alguien nos quiere compartir algo acerca de su experiencia, sobre todo con este tema de la fe, ¿no? Y de las prioridades. Uf, ¿quién nos quiere compartir? En el chat también nos pueden compartir si quieren contarnos algo acerca de sus prioridades, de las cosas que les parece importantes. Obviamente estamos para enriquecernos todos. Dale, Nelson Opao. Habilita tu micrófono. Ya. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Bendiciones para todos, Carlitos, gracias. Bueno, yo quería compartirles, eso fue hace más o menos la última convención que estuvimos acá en Bogotá, en el Movistar Arena. Resulta que en septiembre nosotros con mi esposa pues ya estábamos preparados para ir a una convención, un entrenamiento que realizamos cada 4 meses. Y pues eso tiene un costo, evidentemente, y nosotros, pues con toda la fe y la mentalidad en que vamos a ir, en el último minuto se presentó algo y no pudimos conseguir boletas. Y sin embargo, pues yo le dije a Pau, le dije, no, amor, vamos, que de alguna manera resolvemos. Y fue algo bacano porque llegamos al Movistar Arena, nos encontramos algunos de los chicos, pues contándole lo que ha pasado esa tarde. Nos reunimos con 2 compañeras y en ese momento llegó una persona a ofrecernos unas boletas y una boleta, nos hacía falta una, yo tenía la plata para una y nos faltaba la de Pau. Y llegó una persona que venía de otra ciudad y resulta que la hija no pudo venir, no pudo entrar porque era menor de edad y él ya le había comprado la boleta. Y el señor nos dio la boleta fiada.
nos dio la oferta para pagársela con un tiempo de, pues, prudente y pudimos entrar los dos a esta convención. Eso fue ahorita en septiembre y fue algo pues bacanísimo, o sea, totalmente fue por fe. O sea, nos fuimos con la fe absoluta de que íbamos a entrar. No sabíamos cómo, no sabíamos de qué manera, pero lo logramos. Entonces fue algo bien chévere ese momento, esa experiencia, pues la quería compartir. Ok, Nelson, muchas gracias. Y obviamente estaba dentro de tus prioridades, de tus cosas más, digamos que importantes. Obviamente, digamos que tenemos que reflexionar mucho, sobre todo en la primera pregunta que nos hizo el autor. Acá está. Para poder irnos con una aplicación muy útil acerca de nuestro tiempo y acerca de establecer ese orden de prioridades, de acuerdo con eso que es importante para nosotros. Entonces, pues chicos, la verdad, este libro es un manual y es un libro de trabajo, es un libro que yo siento que podría abrumarse o podría ser mucha información en muy poco tiempo porque nos está pidiendo hacer de todo, ¿no? O sea, en solo 4 días, mira todo lo que estamos viendo y cada día tiene un montón de cosas por hacer. Pero trate de tener un ritual en donde usted pueda revisar las actividades que tiene pendientes, las actividades que va realizando, puede irlas tachando. Y si seguimos los consejos del autor, que es planificar de acuerdo a los roles de nuestra vida, o sea, como hijo, qué rol desempeño y cuáles son mis 2 actividades más importantes de acuerdo con mis principios. Entonces, como esposo, como empresario, y enfocarnos en eso, creo que es una muy buena conclusión y es algo muy potente. Dentro del libro hay muchas más cosas. Hay cosas de pronto muy específicas en cuanto al delegar y en cuanto al aumentar muchísimo esa productividad, pero estoy seguro que si cada uno logra identificar esas acciones específicas que, como dice el autor, hacen parte de ese 20% más importantes, pues no vamos a enfrentarnos o vamos a disminuir radicalmente tener que enfrentarnos con esas cosas urgentes e importantes. Así que bueno, creo que fue bastante conciso hoy la información. Los felicito, más de 20 personas estudiando estos principios. Recuerden que si quieren volver más adelante a repasar alguno de los hábitos, los van a tener disponibles o ya los tienen disponibles. Esta semana vamos a estar estudiando pues sin parar, a menos que algo extraordinario ocurra todos los días hasta llegar al hábito número 7. Si usted quiere, para simplificar aún más, le voy a dar como un tip que yo utilizo. Normalmente yo saco 1 o 2 ideas muy prácticas para poder utilizar eso que estoy estudiando. Entonces, al finalizar cada uno de los hábitos, usted llévese 1 o 2 ideas muy prácticas con la que usted pueda utilizar ese hábito. Porque este tercer hábito cierra el ciclo de la dependencia. Mañana vamos a hablar acerca de la independencia. O sea, con estos primeros 3 hábitos, básicamente nos aseguramos que nosotros estemos muy bien para llevar nuestra efectividad a otro lado. Los últimos 3 hábitos tienen mucho que ver con el trabajo con otras personas, pero ese trabajo no va a ser muy efectivo si estos primeros 3 hábitos pues no están dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestros hábitos. Entonces, sin más, les quiero desear a todos una feliz noche. Qué rico poderlos escuchar, poder conversar con ustedes, poder intercambiar algunas experiencias. Y nos vemos mañana para continuar con este Mastermind. Hasta mañana, chicos, que pasen una feliz noche. Chao, chicos, bendiciones. Gracias a Feliz todos. noche a todos.